La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Lo primero que quiero comentar con usted es que la publicación de los datos correspondientes al comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto, durante el tercer trimestre del año en curso, pues ha generado reacciones, por decirlo menos, interesantes. La primera, y que es de un ridículo, pues yo no sé si copió en los exámenes de macroeconomía en el ITAM, pero dice Mario Delgado: no estamos en recesión, pero vamos hacia allá. Yo no sé si le llamará la atención, su jefe le dará unos coscorrones, porque es una declaración proviniendo de quien acaba de operar políticamente, como se dice, para sacar quizá el peor estructurado presupuesto en muchos años. Pues eso de que diga, no estamos, pero vamos hacia allá. Bueno, ¿qué tipo de presupuesto elaboró o buscó que se elaborara cuando prácticamente está aceptando que es un presupuesto cuyo producto inmediato será entrar en un periodo recesivo? Si le digo que Mario Delgado, pero bueno, hay algunos que confían en él todavía. Pero hay algo más. Podemos afirmar, como consecuencia de 3 trimestres de crecimiento negativo con respecto al trimestre anterior, que la economía mexicana entró en un periodo recesivo. Soy de los que piensan que no. Yo prefiero la definición que maneja el NBER, National Bureau of Economic Research, que tiene perfectamente determinado la definición amplia de recesión. Otro día le diré a usted cuál es esa definición y cuáles son las 4 variables que toma en cuenta para afirmar que una economía está en un periodo recesivo. Lo que importa aquí es lo siguiente. En realidad, la pregunta que nos debemos hacer, clave, fundamental en este momento, es: ¿está la economía mexicana en recesión o no? Yo pienso que no es esa la pregunta correcta. La pregunta sería, primero, la primera pregunta es: ¿por qué llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que de tener un crecimiento del 2.2 durante el año anterior y de repente estamos en 0 crecimiento? Es decir, este gobierno antes de un año, porque son prácticamente 3 trimestres, ya se chupó 2 puntos del PIB. Y como dijo ahora sí Mario Delgado, y no se ve mejoría, dado que, como él afirma, esto va a la recesión. Pero ahora, ¿saldremos de este periodo recesivo en los próximos trimestres? Mi opinión es que muy difícilmente podremos mejorar, al margen de si salimos o entramos o no en recesión. ¿Por qué? Miren, en economía, las más de las veces lo que importa es la tendencia que se forma. Ya he utilizado aquí el ejemplo de un buquetanque o de un barco contenedor, de contenedores. Son barcos muy grandes, la eslora es muy grande, es la longitud del buque. Estos barcos o estas embarcaciones, cuando quieren dar un giro a babor o a estribor, a izquierda o a derecha, tardan o les toma una gran distancia por el tamaño de esa embarcación. Una economía es más o menos lo mismo. Cuando una economía cae en una situación donde se genera o se forma una tendencia, en este caso decreciente, en materia del comportamiento del PIB, hay varios problemas. El primero es tratar de detener, con una serie de medidas de política pública, con una asignación del presupuesto en aquellas áreas donde el impacto para crear empleo, para estimular la inversión, etcétera, etcétera, lo que se llama normalmente inversiones contracíclicas, es para detener esa caída del PIB. Y una vez que se estabiliza
y ya pasa 1 o 2 trimestres donde al menos se mantiene la misma situación, es decir, se detuvo la caída, a partir de ahí empezaría otro conjunto de políticas para buscar recuperar la senda del crecimiento. Hoy nuestro país parece estar en esa tendencia decreciente en lo que se refiere al Producto Interno Bruto, y todo indica que va a seguir. Todo indica que va a seguir. ¿Por qué? Pues de ahí la importancia de la pregunta, ¿por qué llegamos a esto? Porque López no va a cambiar su punto de vista. Estamos ahorita por la incertidumbre que ha generado él con sus ocurrencias y sus desatinos. Empezando por la cancelación de la construcción del aeropuerto, luego con la tontería esa del Tren Maya, refinería de dos bocas, aeropuerto de Santa Lucía y todo este tipo de cosas que ya han sido comentadas hasta la saciedad. Es decir, López insiste en que va a seguir por el mismo camino. Si a eso le agrega usted que está necio y necio en mantener lo que llama él equivocadamente estrategia de seguridad, tiene usted una tormenta perfecta. En consecuencia, pues, las condiciones de la economía mexicana lejos están de mejorar en los próximos 2 o 3 trimestres, es decir, hasta la mitad del año próximo, considerando el último trimestre de este año y los 2 primeros, de tal manera, pues, que las cosas no pintan bien. Ahora, ¿qué esperar frente a ese panorama que no lo dibujo yo, sino los números que ha dado a conocer el INEGI, frente al presupuesto de egresos de la Federación? En este presupuesto, y ya lo he comentado y hoy lo repito aquí con usted, se dice que la economía mexicana va a crecer en un rango del 1.5 al 2.5. Y se saca un promedio que le llaman crecimiento puntual. 1.5 más 2.5 es 4, entre 2 da 2.0. Y dicen, va a crecer la economía, o estimamos que va a crecer, al 2%. Y vamos a extraer en promedio diario 1.950.000 barriles diarios de petróleo. Las dos es una completa y total mentira. En consecuencia, no habrá condiciones para que la economía mexicana en este trimestre, el cuarto de este año, y los próximos 2, los primeros 2 del año próximo, o el primer semestre, si gusta, no habrá condiciones para generar ingresos, para crear empleos formales, de tal manera que es muy probable que tenga el gobierno federal que realizar más recortes en la estructura del gobierno federal, del sector público federal. Y esto nos mete en un círculo vicioso, porque estamos esperando que crezca la economía o que se comporte de una manera más dinámica, pero resulta que el presupuesto está hecho con base en mentiras, en ilusiones. Eso, evidentemente, en cosa de 3-4 meses del próximo año, no se evidenciará, y en esas condiciones el empresario tendrá todavía más desconfianza, en consecuencia habrá menos inversión, proyectos detenidos, menos empleo formal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora dicen ellos, con el plan de infraestructura y todos los proyectos que en 1 hora o 2 horas anunciará López y algunos empresarios, con eso le vamos a dar un empujoncito a la economía. ¿Recuerda usted que empezaron como con 1.600 obras y luego le bajaron a esto y luego a 60 y luego a 15 y luego a 14 y que sí, pero otras para el 2021? La verdad es que los empresarios desconfían de lo que está planteando López. Dicho en buen cristiano, no le creen. ¿Por qué? Porque saben ellos que está mintiendo. No hay condiciones para que los inversionistas inviertan centenas de millones de dólares en proyectos con un gobierno que no alcanza bien a definir qué quiere hacer con este país y específicamente con su economía. De tal manera, pues, que lo que estamos viendo ahorita y lo que se espera veremos para los próximos 3 trimestres, tomando en cuenta el último de este año y los 2 primeros del año próximo, del 2020,
Se debe, eso que vamos a enfrentar, a la incapacidad de este gobierno, del gobernante y de su equipo, para entender cómo, o sea, qué cosas decidir, qué políticas públicas aplicar, de tal manera pues que han dilapidado en los primeros 9 meses de este año cientos de miles de millones de pesos y han propuesto para el 2020 seguir dilapidando recursos en los programas que yo llamo del malestar y dejando de lado inversiones en infraestructura para que entonces sí el sector privado complemente esa inversión pública. Y repito lo que no me cansaré de decir una y otra vez. Lo único que a López le interesa es votos. Votos para el 2021. De las 14 o 15 gubernaturas en juego, él quiere tener las 14 o las 15. De todos los diputados federales, los 300 distritos, él quiere tener cuando menos 251 para su partido, Morena. ¿Por qué? Porque quiere tener el control férreo de la Cámara de Diputados. Ahorita lo tiene, pero con la participación de equipos de la chiruza, satélites. No quiere deberles favor alguno. Ese es el objetivo. Por eso están tirándose los recursos escasos. Por eso está diciendo, no, es que primero los pobres. No es cierto. Lo correcto en una economía abierta debe ser primero la ley. La ley y su aplicación sin distingo alguno. Eso es lo que hace que se genere confianza en el inversionista, que haya fuentes de empleo permanente, que creen empleos formales y que las personas puedan encontrar un ingreso digno producto de un trabajo en una fuente permanente de producción. Pero eso no le interesa, es más, no lo entiende incluso. Y después de decirle todo esto, hay una conclusión que duele más todavía. El responsable de esto que estamos viendo es el Congreso. Los diputados y los legisladores de Morena son los responsables de este engendro que fue el presupuesto 2020. Fue el responsable de una serie de decisiones en materia de especialistas en el sector público que los corrieron con una patada en el trasero, de esa mezquindad y de ese resentimiento social. No pueden ganar más que el presidente. ¿Quién es el presidente? Un hombre ignorante, incapaz, resentido social, incapacitado totalmente para la gobernación. ¿Ese es el parámetro? ¿Va a ganar lo mismo una persona que tiene 20, 25 años de experiencia en el sector público, con cursos especializados y con resultados probados? Evidentemente hay una injusticia que es resultado, repito, de una bola de mediocres, ignorantes, sin experiencia y resentidos sociales frente al éxito de los demás. Eso es López. Esos son los que lo rodean. Todo eso júntelo usted, póngalo en una licuadora, póngale ahí licuar y ese licuado es el responsable de lo que nos está pasando y es también el responsable de lo que enfrentaremos en los próximos 6 o 9 meses. Espero haber sido claro, si no, pues mañana le daremos otra entradita al tema. Por lo pronto, le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel La Buen Hambre, explicadito todo, bien precisado, con datos oficiales del INEGI. No hay que buscarle mucho otros datos, como hay algunos desquiciados que dicen que tienen otros datos. Muchas gracias.